Hola, mi nombre es Jennifer Michelle Hernández, soy alumna en la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Medicina, licenciatura en Nutrición, y hoy les voy a hablar sobre rutas de señalización. Las células se comunican a través de señales y a esas células se le llama célula señalizadora, que es la que emite las señales a través de la exocitosis. Y la célula que recibe la señal se le conoce como célula diana. Las cadenas de moléculas que transmiten señales dentro de una célula se conocen como vías de transducción intracelular de señales y podremos observar las características generales de las vías de transducción intracelular de señales, así como algunos mecanismos de transmisión usados comúnmente en estas vías. Cuando un ligando se une a un receptor de superficie celular, el dominio intracelular del receptor, que es la región que se encuentra al interior de la célula, cambia de algún modo. Esto en general adopta una forma nueva que puede activarlo como una enzima o que le permite unirse a otras moléculas. Hay vías de señalización local, que esto se refiere a que todo se produce dentro del mismo tejido y dentro de estas vías está la vía parácrita, donde la célula señalizadora y la célula diana son células distintas porque son de distinto linaje pero están próximas. Entonces la célula diana recibe moléculas de una célula que está próxima a ella en el espacio. Después tendríamos a la vía autócrina, que es en donde la misma célula señalizadora va a ser parte de la célula diana de esa misma señalización. O sea que se exocitan las señales y van a ser reconocidos por receptores de la misma célula. Después tendríamos a la yuxtacrina, que es donde la célula señalizadora y la célula diana están pegadas y ahí se comunicarán a través de puentes. La vía local es propia de factores de crecimiento y hace que las células proliferen o paren de proliferar, que son los procesos proinflamatorios o procesos de agregación plaquetaria. Otra vía es la vía endocrina, que es en la que la célula señalizadora exocita las señales y estas señales pasan al torrente sanguíneo y viajarán a zonas alejadas del cuerpo hacia las células diana. En este caso es típico de hormonas proteicas y esteroideas. Por último tenemos la vía de comunicación neuronal, que es propia de las hormonas, entonces sería parecida a la vía parácrina. La parte del axón de las neuronas va a estar en contacto con el cuerpo de la neurona siguiente y la neurona presináptica suelta las moléculas señales y va a ser reconocida por receptores del cuerpo de la neurona adyacente, que en este caso es típico de neurotransmisores. Entonces, una vez que llega a la célula diana, esta tiene que reconocer estas señales y para que pueda reconocerlas tiene que tener receptores específicos para cada señal. Y los hay de dos tipos, que son los receptores intracelulares o citoplasmático, que son los que van a ser utilizados en el caso de que las moléculas señal sean de naturaleza liposoluble, como es el caso de las hormonas esteroideas, como la testosterona u hormonas tiroideas, o también puede ser la vitamina D. En este caso, estas moléculas entrarían en el interior de la célula directamente a través de la membrana y se unirían al receptor que está en el citoplasma, que ese receptor ya unido a la molécula señal entrarán juntos en el núcleo y se unirán al ADN. O sea, la molécula señal junto con el receptor intracelular tienen un punto de unión al ADN y esto va a hacer que se active la transcripción de un determinado gen. Hay otro tipo de receptores que son los receptores de membrana y dentro de estos hay tres tipos, que son los canales iónicos, los acoplados a proteínas G y los receptores enzimáticos o catalíticos. En este caso, estas proteínas están asociadas a la membrana de la célula diana y van a recibir en el medio extracelular esa señal. En el caso de los canales iónicos, estos se van a encontrar cerrados hasta que se una la molécula señal y cuando se una la molécula señal, el canal se va a abrir y a través de estos canales pasarán los iones. Después tenemos los acoplados a proteínas G, que en este caso los receptores son proteínas transmembranales. Esta proteína se divide en dos partes, las cuales son la alfa y la beta gamma.
Cuando la señal se recibe, el receptor cambia de conformación. Entonces, el dominio intracelular es capaz de unirse a la proteína G, que separa la parte alfa de la parte beta gamma. Y la parte alfa va a ser la que active otras proteínas intracelulares que se llaman moléculas de señalización secundaria. Por tanto, activa a otras proteínas diferentes. Por último, tenemos a los catalíticos, que cuando estos reciben la molécula señal, se unen estos dos monómeros unidos a la misma membrana plasmática. Y la consecuencia que tiene es que el mismo receptor se autofosforila en residuos de tirosina. Aunque las proteínas son importantes en las vías de transducción de señales, pueden participar otros tipos de moléculas. Muchas vías involucran segundos mensajeros, o sea, moléculas no proteicas que pasan la señal iniciada por la unión de un ligando, que sería el primer mensajero, a su receptor. Generalmente pensamos en los fosfolípidos de la membrana plasmática como componentes estructurales de la célula, pero también pueden ser participantes importantes de la señalización. Los fosfolípidos llamados fosfatidilinositoles pueden fosforilarse y dividirse por la mitad, lo que libera dos fragmentos que actúan como segundos mensajeros. Una fuente de complejidad en la señalización es que la misma molécula señalizadora puede producir diferentes resultados según las moléculas que estén presentes en la célula. Por ejemplo, el ligando acetilcolina produce efectos opuestos en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, porque estos tipos de células producen diferentes tipos de receptores de acetilcolina que desencadenan distintas vías. La parte intracelular del receptor se va a fosforilar y se unen grupos fosfatos en esas trocinas, y el propio receptor va a tener la capacidad de activar otras proteínas intracelulares a las que llamamos mensajeros secundarios. Una vez que se produce la activación de estos mensajeros secundarios, se va a producir la respuesta. Y son de dos tipos, que la primera es la respuesta lenta, que se transcribe el gen y después lo traduce para sintetizar una proteína. Y la respuesta rápida, en la cual esas proteínas y mensajeros secundarios actúan directamente sobre proteínas ya sintetizadas, pero no hay que sintetizarlas de nuevo, por tanto la respuesta va a ser muy rápida. Estas respuestas son relacionadas con el metabolismo y relacionadas con la forma de la célula, entre otros. Un aspecto muy importante es que para obtener una respuesta final en la célula es necesario que se acoplen varias señales, y a esto se le llama acoplamiento de canal. La célula tiene que recibir varias señales distintas y cada una se une a un receptor diferente, y al final todos los mensajeros secundarios activan una serie de proteínas que da lugar a la misma respuesta. Ahora les voy a hablar sobre la señalización celular, pero vía endocrina. La comunicación endocrina, o también conocida a larga distancia, es por medio de mensajeros que viajan a través del torrente sanguíneo, comunicando así células de órganos y tejidos distantes. Se establece cuando el mensajero liberado viaja a través del torrente sanguíneo hasta alcanzar su célula diana. Como su nombre lo dice, los órganos endocrinos como el hipotálamo, la glándula pituitaria, la tiroides, etc., están especializadas en este tipo de comunicación al producir y secretar mensajeros hormonales vitales para las funciones fisiológicas del organismo. Nuestro sistema endocrino está formado por glándulas que liberan hormonas, y estas hormonas tienen que ir de una parte del cuerpo hacia otra. Por lo general, las respuestas a esta señalización son respuestas lentas y duraderas. Las células utilizan este método para enviar mensajes a través de distancias largas. Las señales endocrinas viajan por el torrente sanguíneo para llegar a los tejidos y células blanco. Y las señales que se originan en una parte del cuerpo viajan a su objetivo a través del torrente sanguíneo, que se llaman hormonas. Y la hormona de crecimiento es un excelente ejemplo,
porque la glándula pituitaria libera esta hormona que estimula el crecimiento de las células, el cartílago y los huesos. En este ejemplo de señalización endocrina, la hormona de crecimiento deja la glándula pituitaria y viaja a través del torrente sanguíneo hacia las células en todo el cuerpo. Entonces, la hormona les indica a las células de los huesos y a los cartílagos dividirse, que estos pues se ayudan a ganar estatura y fuerza. Cuando los niveles circulantes de una hormona son excesivamente altos, el número de receptores tiende a disminuir, fenómeno llamado regulación por decremento. Sin embargo, cuando la producción de una hormona es escasa, la cantidad de receptores tiende a aumentar, por lo que las células dianas se hacen más sensibles a los efectos de la hormona. Este fenómeno se llama regulación por incremento. Las hormonas, por naturaleza proteica, actúan sobre receptores situados en la membrana celular. Sin embargo, las derivadas de esteroides y las hormonas tiroideas, gracias a su naturaleza lipídica, traspasan con gran facilidad la membrana celular y se unen a receptores que se encuentran en el interior del citoplasma. Alcanzan el núcleo de la célula y modifican la expresión del ADN, promoviendo la síntesis de determinadas proteínas que desencadenan los procesos fisiológicos específicos de cada hormona. Hay que tener en cuenta que las funciones que realizan las hormonas son mucho más amplias y en ocasiones aumenta la permeabilidad de la membrana de la célula para facilitar la entrada o salida de sustancias específicas. También promueven la contracción del músculo liso o cardíaco y alteran la velocidad a la que se producen determinadas reacciones químicas. Estos receptores desencadenan una respuesta en la célula cuando se unen a una hormona concreta. Una célula diana típica puede contener entre 2000 y 100.000 receptores. Las principales glándulas endocrinas podemos encontrar que está el hipotálamo e hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula que se encuentra situada en el interior del cráneo, en la región denominada silla turca. Consta de dos partes que se llaman adenohipófisis y neurohipófisis. La hipófisis pues se encuentra unida al hipotálamo, que es una parte del cerebro que está situada debajo del tálamo. El conjunto que se forma por el hipotálamo y la hipófisis se llama eje hipotálamo-hipofisario y es de importancia para el control de muchas funciones del organismo reguladas por hormonas. También podemos encontrar a la hormona de crecimiento, que esta hormona establece el crecimiento de la secreción por la hipófisis y también está formada por una cierta cadena de aminoácidos. También podemos encontrar a las hormonas trópicas, que son un conjunto de 4 hormonas secretadas y poseen efectos estimulantes sobre otras glándulas endocrinas. Estas incluyen lo que son las TSH, que también se les llama tirotropina y actúa promoviendo la secreción de hormonas tiroideas. También está la ACTH, que estimula el crecimiento de la corteza de la glándula suprarrenal y favorece la producción de las hormonas que se sintetizan en la misma. También está la FSH, que también se le conoce como folículo estimulante, y en la mujer actúa favoreciendo la maduración de los folículos ováricos y también estimula la secreción de estrógenos. Y en el hombre favorece el desarrollo de los testículos y el proceso de formación de espermatozoides. También encontramos la LH, que también se le llama hormona luteinizante, que su acción principal es favorecer la formación y actividad del cuerpo lúteo situado en el ovario. También encontramos a la oxitocina, la tiroides, también la paratiroides, las glándulas suprarrenales, la epífisis, páncreas, insulina, glucagón, que es producido por las células alfa de las páncreas, el ovario y el testículo,
y pues el ovario en células femeninas y testículo masculino. Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, se suele usar el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo y las llevan hasta sus células diana en partes distantes del cuerpo. Como habíamos comentado con anterioridad, las señales que se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar los objetivos lejanos se llaman hormonas. Entonces, en los humanos, las glándulas endocrinas que liberan hormonas también incluyen a la tiroides, el hipotálamo y también la pituitaria, así como los testículos y ovarios que comentamos anteriormente. Entonces, cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas y muchos de estos son reguladores que ayudan al desarrollo y la fisiología. Por ejemplo, la glándula pituitaria libera hormona del crecimiento que es GH, la cual promueve el crecimiento especialmente del esqueleto y del cartílago. Entonces, como la mayoría de las hormonas, la GH afecta a muchos tipos diferentes de células en el cuerpo. Sin embargo, las células del cartílago proporcionan un ejemplo de cómo funciona la GH y se une a receptores en la superficie de estas células y las impulsa a dividirse. Como comenté con anterioridad, la hormona de crecimiento GH es la hormona adenohipofisaria más abundante. En la hipófisis, la GH es sintetizada por las somatotopranas, que son células acidofólicas que se localizan en las zonas laterales de la glándula. Entonces, a la síntesis y a la secreción de GH hipofisaria la controla el hipotálamo mediante dos neurohormonas, que una es de carácter estimulador, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y otra de carácter inhibidor. A diferencia del resto de hormonas adenohipofisarias, es que la GH no tiene un órgano diana, sino que ejerce sus acciones sobre todo en el organismo. Entonces, por sus acciones sobre el sistema esquelético, la GH resulta clave para el funcionamiento, el mantenimiento de un crecimiento corporal armónico y para la consecución de una talla adulta normal. Estos efectos se obtienen tanto por una acción directa de la GH sobre dichos tejidos como a través del incremento de la síntesis del IGH, que es por sus siglas Insulin-like Growth Factor. El efecto biológico más importante de la GH es que se produce sobre el metabolismo. Entonces, por medio de sus acciones anabolizantes, lipolítica, es que se realizan de una forma perfectamente integrada para conseguir un efecto final del crecimiento o para atender a las regulaciones metabólicas y nutricionales del organismo una vez que ya se finalizó el proceso. Y por último, es que las GH ejercen también importantes efectos sobre el sistema inmunitario y la hematopoiesis y también el sistema cardiovascular, el equilibrio hidrosalino, la glándula mamaria y el sistema nervioso. El GHR pertenece a la superfamilia de los receptores hematopoyéticos que están en procesos de crecimiento y diferenciación celular. Este tipo de receptores presenta una gran homología en su dominio extracelular y todos ellos presentan una serie de residuos de cisteína muy conservados. Entonces el dominio intracelular está menos conservado, aunque muestra dos regiones, que la primera se denomina BOX1 y la segunda BOX2, y son esenciales para el anclaje de sinasas y unas tirosinas, quinasas, que resultan clave en el proceso de transmisión de señal del GHR.